En la mañana del 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 ocurrió en la zona de subducción en la costa de Michoacán, México. A pesar de ubicarse a más de 350 kilómetros del epicentro, la mayoría de las 9.500 muertes y 30.000 heridos ocurrieron en la Ciudad de México. Este sismo motivó la modernización de códigos de construcción y el desarrollo de un sistema de alerta sísmica para el sur de México. Para comprender cómo un sismo de subducción pudo causar tan extensos daños en el Valle de México, empecemos por estudiar el entorno tectónico. A lo largo de la costa de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, la placa de Cocos subduce debajo de la placa norteamericana a un ritmo de 5 a 7 centímetros por año. La trinchera mesoamericana, con una longitud de 2.700 kilómetros, delimita el frente de subducción de la placa de Cocos, desde el suroeste mexicano hasta Costa Rica. En los últimos 40 años han ocurrido 50 temblores de magnitud mayor a 6, con epicentros ubicados cerca del contacto entre las placas. En este intervalo, una docena de sismos de magnitud 7 o mayor han ocurrido a lo largo de la zona de subducción. Los círculos rojos indican los epicentros, donde se inicia el sismo, mientras que el área amarilla indica la zona de ruptura de los terremotos. La brecha de Guerrero es una zona de riesgo sísmico. ¿Cómo podemos entender la diferencia entre la energía liberada por un terremoto de magnitud 8 o 9, como el de 1985, y otros sismos menores, que también pueden causar algunos daños? La energía liberada por un sismo incrementa 32 veces por cada unidad de magnitud. Como analogía, si representamos la energía liberada en un sismo de magnitud 5 como romper un espagueti, necesitamos romper 32 para representar a un sismo de magnitud 6, 1024 para representar a uno de magnitud 7 y casi 33.000 para representar a un terremoto de magnitud 8. Para representar la energía liberada en un sismo de magnitud 9, como el ocurrido en Japón en 2011, se necesitarían romper más de 1 millón de espaguetis. El sismo ocurrido en Chile en 1960 fue aún mayor. La mayoría de las personas piensan que los sismos liberan toda su energía de forma instantánea. En realidad, un sismo se inicia a profundidad, con el repentino deslizamiento entre dos bloques junto a una falla, comenzando en el hipocentro. En este esquema podemos observar la parte superior de la placa que subduce. Durante los terremotos, el desplazamiento en el hipocentro es solo el inicio. La ruptura del terremoto de 1985 fracturó una región con una longitud de 180 kilómetros. En este acercamiento vemos un corte transversal de la Tierra. La placa oceánica, más densa, subduce debajo de la placa continental, que es menos densa y boyante, a unos 6 centímetros por año. Dado que las placas tectónicas son elásticas, como un resorte, cuando convergen acumulan deformación en su parte frontal. Bloqueada por fricción entre las placas, la placa superior se acorta y retrae, elevando la superficie continental. El GPS, no disponible en 1985, puede medir estas deformaciones. Durante un sismo de subducción, las fuerzas de convergencia superan a las de fricción y ocasionan que la placa superior se deslice sobre la falla. Si la ruptura llega hasta la trinchera, como en el terremoto de Japón de 2011, la parte frontal de la placa se desplaza hacia el océano, elevando el fondo marino y la superficie del mar, que se expande lateralmente produciendo un tsunami. El desastre de 1985 sorprendió a los sismólogos, quienes no esperaban que un sismo de subducción ocurrido a 350 kilómetros de la Ciudad de México produciría movimientos fuertes ahí. He aquí por qué. Si las ondas sísmicas se propagan a través de un material uniforme, la amplitud del movimiento se reduce a la mitad a los 13 kilómetros, a una cuarta parte a 27 kilómetros y a un octavo a los 50 kilómetros. La Ciudad de México registró aceleraciones de hasta 1 G, causando movimientos fuertes que demostramos en este experimento, mientras que Acapulco, más cerca del epicentro, pero sobre roca dura, registró solo movimientos moderados. ¿Cómo explicar entonces la gran intensidad de movimiento en la Ciudad de México? La Ciudad de México fue construida sobre las arcillas del desecado lago de Texcoco,
que antiguamente rodeaba la capital azteca de Tenochtitlan. Estos sedimentos forman la cuenca blanda, rodeada por montañas de roca volcánica. La energía de las ondas sísmicas, de periodo corto, producen movimientos moderados al pasar por roca dura. Pero una vez dentro de la cuenca, las ondas disminuyen su velocidad e incrementan en amplitud, sacudiendo los sedimentos blandos como gelatina. En la amplia cuenca de la Ciudad de México, ondas sísmicas de gran amplitud quedaron atrapadas en los sedimentos blandos, reverberando por varios minutos. Este fenómeno se conoce como amplificación de cuenca. Los sedimentos en la cuenca resonaron con un periodo de 2 segundos por más de 1 minuto. El periodo de las oscilaciones o del movimiento del terreno se define como el tiempo entre dos picos. En la roca dura, las ondas sísmicas oscilaron con periodos de 1 segundo, disminuyendo su velocidad e incrementando su amplitud en los sedimentos y resonando a un periodo de 2 segundos. Antes de que existieran códigos de construcción, las estructuras no siempre eran diseñadas para resistir grandes aceleraciones. Todos los edificios tienen un periodo natural o resonante, que se puede entender como el número de segundos que toma el edificio vibrar. Si el periodo del edificio es similar al de las oscilaciones del terreno, la estructura sufrirá una sacudida mayor y consecuentemente sufrirá el mayor daño. Edificios pequeños tienen un periodo natural de 1 segundo. Los rascacielos tienen un periodo natural más largo. Por ejemplo, uno de 30 pisos vibrará con un periodo de 3 segundos y uno de 50 pisos con un periodo de 5 segundos. El resultado de las vibraciones con 2 segundos de periodo durante el sismo de 1985 fue que las estructuras de entre 18 y 20 pisos sufrieron los mayores daños, mientras que edificios más pequeños y los rascacielos casi no fueron afectados. En 1991, con el objetivo de generar alertas sísmicas, se instalaron estaciones acelerográficas en el estado de Guerrero. Esta área es considerada con una alta probabilidad de producir un terremoto que afectará a la Ciudad de México y la más cercana. Aunque el sistema de alerta sísmica era inicialmente solo para la Ciudad de México, se ha incrementado su apertura y ahora emite alertas para gran parte de la zona de mayor riesgo sísmico. Las 100 estaciones acelerográficas forman el núcleo del sistema de alerta sísmica, detectan los movimientos del terreno y transmiten los datos a una estación central que analiza los datos y determina el epicentro y la magnitud probable del sismo. Para eventos de magnitud moderada, el sistema emite alertas preventivas, a las cuales solo tienen acceso las autoridades gubernamentales y usuarios selectos, como hospitales y el metro de la Ciudad de México. Para sismos mayores, se emiten alertas públicas, que se transmiten vía televisión, radio y altavoces, para notificar al público del inminente movimiento fuerte. El 18 de abril de 2014, el sistema de alerta sísmica fue puesto a prueba, registrando un sismo de magnitud 7.2 al norte de la Brecha de Guerrero. El movimiento de las ondas sísmicas fue registrado por estaciones acelerográficas. Rápidamente se determinó el epicentro, profundidad y magnitud probable del sismo. Dada su elevada magnitud, el sistema emitió una alerta pública a todas las ciudades en el área de cobertura. Las 18 millones de personas en la Ciudad de México recibieron alertas 71 segundos antes de que ocurrieran movimientos fuertes. En 71 segundos, la gente puede ubicarse en zonas seguras. Es posible parar maquinaria pesada, detener trenes y tráfico. Asimismo, el personal y equipo de emergencia se puede preparar para responder. La educación del público ha sido esencial para el éxito de este sistema.